hora El Salvador y las imágenes que usted tiene en pantalla son en vivo, y es que el Empire State Building está rindiendo un homenaje a Kobe Bryant. Se está iluminando de púrpura y oro para honrar a la leyenda de los Lakers. De hecho, en su cuenta de Twitter han posteado: nuestros corazones están con todas las familias y amigos fanáticos afectados por esta tragedia. Recordemos a Antonio, muy buenas noches, y amigos televidentes también buenas noches para ustedes, que Kobe Bryant, de 41 años, murió este domingo en un accidente de helicóptero en California que también mató a 9 personas, incluida una de sus hijas de 13 años. De 13 años, al menos 9 personas habrían muerto en este fatal accidente aéreo. Más adelante la vamos a estar comentando un poco más acerca de lo que ha sucedido durante las últimas horas en torno a las reacciones que se han generado por diferentes deportistas, también incluso políticos. Se han unido a dar las condolencias. Iba a bordo la hija de la estrella del básquetbol, también una de sus mejores amigas, y de hecho iban a un entreno de la hija de Kobe Bryant cuando sucedió este accidente aéreo. Toda una nación, de hecho, casi todo el mundo del deporte y diferentes personajes se han unido para dar su pésame por el fallecimiento de esta estrella que murió precisamente a los 41 años de edad. Y este edificio emblemático en los Estados Unidos le está entonces rindiendo homenaje a Kobe Bryant. De esta manera nosotros les damos la bienvenida en este lunes. Qué gusto que nos acompañe. En la próxima hora y media vamos a conocer las noticias más importantes de este día. Tenemos mucho: política, social, salud, muchas informaciones, así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Así es, temas de controversia que usted conocerá solo a través de Noticiero Hechos, pero para que sepa un poco de lo que le vamos a presentar durante la próxima hora y media, veamos nuestros titulares. Fiscalía General presenta al Parlamento una solicitud de antejuicio contra el diputado Norman Quijano por las supuestas reuniones que sostuvo con pandilleros. El legislador Guillermo Gallego se propuso como fiscal del caso. En Hilo Vasco, consternación ha provocado el caso de una madre que envenenó a su hija de 5 años, provocándole la muerte. La mujer está grave en el hospital. El gobierno podría contar con los $109 millones que necesita para la tercera fase del Plan Control Territorial. Entérese qué ocurrió hoy en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Alivio para la economía de los automovilistas. Conozca cuáles son los precios de los combustibles. También le contamos los motivos de la visita del mandatario de Guatemala, Alejandro Yamatei, quien sostuvo un encuentro con el presidente de la República. El juicio político contra el presidente Donald Trump da un giro inesperado. Ex asesor de Seguridad Nacional y posible testigo en el proceso estaría por publicar un libro con revelaciones que involucran al mandatario estadounidense. Vamos con el detalle de las noticias. La Asamblea Legislativa tiene 60 días para emitir un dictamen mediante una comisión que determinará si se le retira el fuero al diputado Norman Quijano. Hace años salieron a la luz varios videos que evidenciaban la relación de grupos terroristas con diferentes sectores políticos del país. Así sorprendía en redes sociales el jefe fiscal Raúl Melara. Anuncio que después de una investigación seria, rigurosa y objetiva, he ordenado que este día se presente la solicitud de antejuicio en contra del diputado Norman Quijano. Horas más tarde, fiscales de la Unidad Anticorrupción llegaron hasta el Congreso para solicitar el desafuero del vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, quien es señalado de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Esto a partir de una investigación seria, compleja, que ha llevado bastante tiempo, pero que ha sido instrucción directa de él en su administración, y en la cual se han complementado los insumos de varias investigaciones y diferentes elementos probatorios que nos han llevado a hacer esta petición, que tiene un carácter eminentemente técnico, jurídico y penal. La petición se presenta a casi 3 meses de la comparecencia del congresista ante la Fiscalía, donde declaró en torno a las acusaciones en su contra, debido a los videos que lo involucran en reuniones con miembros de estructuras delincuenciales en el año 2014, para supuestamente ofrecer dinero a cambio de votos. El mensaje que está dando Fiscalía General de la República es que conforme a las investigaciones lleguen a su punto, no hay una distinción en el ejercicio de la acción penal.
a partir de los elementos de prueba, nosotros en su momento vamos a hacer el inicio de las acciones penales correspondientes con personas que no tengan necesariamente este privilegio constitucional. Entre tanto, diputados mostraban posturas diferentes. El también expresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, incluso solicitará actuar como fiscal en la comisión de antejuicio. Otros creen que se debe estudiar la petición a profundidad. Lo primero que tiene que hacer la comisión es determinar si el antejuicio reúne los requisitos y posteriormente pasar al pleno para que ahí se pueda conformar la comisión de antejuicio. Yo en lo particular estaría solicitando y le voy a pedir a la fracción que me pueda proponer como el fiscal de la comisión, porque a mi juicio también hay pruebas suficientes como para que el diputado Quijano pueda perder el fuero legislativo, en este caso en particular. Para retirar el fuero se necesitan al menos 43 votos en el Congreso. Las acusaciones hechas por el testigo criteriado alias Noé incluye a otros ex y actuales funcionarios. Fiscalía aún no detalla cuál será el procedimiento contra los demás involucrados. Para Noticiero Hechos, Antonio Valladares. Bien, pero mientras tanto, el expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, reitera en su red social Twitter que no ha sido parte de ninguna organización delincuencial, que no entregó dinero a delincuentes y además que no se otorgaron beneficios. Él agrega que mantiene su palabra de inocencia ante los señalamientos que se han hecho recientemente en su contra. Esas son parte de las reacciones, bueno, la reacción que se ha tenido por parte del vicepresidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Norman Quijano. Y sobre este tema en el que aparece en estos videos presentados por la Fiscalía el expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, también, como podemos ver en pantalla, hay otros funcionarios y exfuncionarios que son vistos en estas imágenes. Uno de ellos es el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, quien se encuentra fuera de nuestro país. Y mañana nosotros en exclusiva les vamos a presentar su reacción después de que se conociera este anuncio del fiscal general de la República y la reacción de Norman Quijano, que es el primero en ser mencionado que aparece en estos videos que fueron presentados en un juicio contra pandilleros. Así que los invitamos para que estén pendientes mañana de la emisión de Hechos AM, porque, repito, tenemos en exclusiva una entrevista. Uno de nuestros periodistas y presentador, Manuel Burgos, se encuentra fuera del país y tuvo la oportunidad de hablar con el alcalde Ernesto Mason y sus reacciones sobre esta información. O más reacciones. Precisamente el director de la PNC, comisionado Mauricio Arriaza Chicas, se refirió a las acusaciones contra el diputado Norman Quijano. Aseguró que será tarea de la Fiscalía deducir la responsabilidad de los cargos que se le atribuyen al congresista. Nosotros, como Policía Nacional Civil, en anteriores fechas ya lo habíamos mencionado, que habían algunos vínculos de algunos políticos, y yo creo que en este caso la Policía Nacional Civil, como órgano auxiliar de la investigación criminal y en apoyo directo a la Fiscalía General de la República, se mantiene en el rol constitucional que la ley nos permite. Así es que respetamos esos procesos y la PNC siempre va a estar como órgano auxiliar en la colaboración de la investigación criminal. Y uno de los principales temas que han surgido, reacciones después de esta información que conocimos a través de Twitter del fiscal general y esta investigación o esta petición para que se le retire el fuero para ser investigado por estos videos en los que se relaciona Norman Quijano con pandillas, se ha conocido que una de las principales interrogantes es quiénes conformarían esta comisión que estudiaría si se le quita o no el fuero al expresidente de la Asamblea Legislativa. Incluso ya hay algunas reacciones de diputados del Partido Arena, quienes han mencionado que están dispuestos a votar para que se le quite el fuero al expresidente Norman Quijano. Una de ellas ha sido Felisa Cristales, quien ha mencionado en su red social Twitter que ella sí está en la disposición
de votar para que se le quite el fuero al congresista. Esas son parte de las reacciones que se han generado. Por supuesto que en los próximos días va a generar más tipo de reacciones en diferentes ámbitos. También es de mencionar, como mencionábamos, bueno, como decíamos al principio, son al menos 60 días los que se tiene para crear la comisión y presentar un dictamen. Así es que es poco el tiempo. Vamos a ver cuáles son los resultados de esta comisión que se podría crear en los próximos días. Así que usted pendiente de Noticiero Hechos, la invitación y por supuesto mañana para conocer también la reacción del alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, que también aparece en estos videos. Vamos a continuar con más informaciones. Cambiando de tema, contarles que el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, realiza una visita a El Salvador. Conozcamos en el siguiente informe los motivos de su llegada. El presidente Nayib Bukele recibió a su homólogo guatemalteco Alejandro Yamatei para abordar temas enfocados en la integración centroamericana y la unión aduanera. Al finalizar el encuentro, firmaron una carta de cooperación bilateral para la instalación de una política de cielos abiertos entre ambas naciones. Esto agilizará el tráfico aéreo y reduciría los costos del viaje, incrementando el turismo interno. Esto lo que va a facilitar es de que los vuelos que vengan de Guatemala a El Salvador o viceversa se traten como vuelos domésticos. Es decir, viajar de aquí, El Salvador a Guatemala, sería como viajar internamente dentro de Guatemala o dentro de El Salvador. Eso abre infinitamente muchas posibilidades de mejorar el comercio. Vamos a poder tener líneas aéreas que van a bajar el costo entre los dos países. Vamos a poder tener mucho más expedito el paso. Ambos gobiernos están trabajando para que el libre tránsito entre El Salvador y Guatemala sea una realidad. La eliminación de las fronteras para personas se hará efectiva en un plazo de 30 días, mientras que el libre paso de mercancías se implementará en un periodo de 3 a 4 meses. Además, adelantaron la posibilidad de que El Salvador tenga un puerto en la costa atlántica guatemalteca. A juicio de Bukele, un importante ofrecimiento para la dinamización de la economía y la generación de oportunidades de negocio para el país. Con el tema del paso libre de personas, esperamos tenerlo en 30 días. Tenemos que aprobar algunas cosas, pero esperamos tenerlo listo en 30 días y que cualquier salvadoreño o guatemalteco pueda cruzar como que estuviera en el mismo país. Con el tema de cruzar mercancías, evidentemente va a durar un poco más tiempo, probablemente unos 3 meses, porque se tiene que hacer, ver temas logísticos, ver temas de impuestos, aranceles, etcétera. Pero bueno, cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas y al presidente Yamatei, a este servidor, le sobra la voluntad para llevarlo a cabo lo más rápido posible y que, como dijiste, pasemos del discurso a los hechos. En temas de seguridad, el presidente Yamatei instó a los demás países centroamericanos a sumarse a estas acciones y de forma conjunta combatir a las estructuras delincuenciales. Algo que nosotros estamos insistiendo, homologuemos las acciones entre los países, homologuemos los códigos penales, homologuemos las penas de prisión para que podamos tener mucho mejores, ser mucho más efectivos y que las personas no se nos brinquen de un país a otro porque sale más barato ir a cometer un delito en uno que ir a cometerlo en el otro. Como parte de los acuerdos suscritos entre ambas naciones, se creará un marco legal que garantice la lucha contra las estructuras criminales que pretendan cometer delitos transnacionales. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Bien, vamos a cambiar un poco de información. Para la emisión del documento único de identidad en el exterior no se han reducido los requisitos y se mantienen los niveles de seguridad, reitera el presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales. Veamos el informe. El Registro Nacional de las Personas Naturales impulsa la misión de extender el documento único de identidad a todos los salvadoreños que residen en el extranjero y que lo solicitan. Se busca facilitar el trámite sin reducir los requisitos o los niveles de seguridad del documento. Incluso la demanda se ha incrementado en los consulados y oficinas en el exterior. Nosotros le pedimos los mismos requisitos, solo que también nos basamos también en la Ley de Procedimientos Administrativos, que es una nueva ley, que si nosotros tenemos ya las partidas y los documentos ingresados en nuestra base de datos, ¿por qué se la vamos a volver a pedir? Decirle a un salvadoreño en el exterior, mire, téngame la partida de nacimiento vigente. Mire, si nosotros ya la tenemos en la base de datos, la misma ley nos autoriza.
la nueva ley de migración, para tener pasaporte, usted debe tener el DUI vigente. Antes con el DUI vencido sacaba el pasaporte en el exterior. Ahora no. Si usted no lo tiene vigente, no puede sacar. Y entonces, por eso se nos ha incrementado a nosotros la demanda de toda la gente que llega. Cada mes se entregan entre 2.300 y 2.500 documentos únicos de identidad solicitados por ciudadanos en el extranjero. Ahora, en lo que se refiere al periodo para cambio de domicilio en el DUI para votar en las próximas elecciones, el plazo concluye el 27 de febrero. El presidente del RNPN espera que la ciudadanía interesada en este trámite no lo deje a última hora. La gente siempre deja a última hora, y es de recordarle que a la gente que el DUI sirve cambio de cheque para sacar su licencia, para tramitar un préstamo, para tramitar su licencia, para sacar su pasaporte, para todo. Lo principal es el DUI, y no solo para el voto, aunque ahora con el cambio de domicilio se está haciendo para efectos de apoyar, y la ley lo dice, de que el cambio de domicilio debe ser hasta el 21, un año antes de las elecciones, para que pueda salir en el padrón electoral donde usted se ha movido. También trabajan para apoyar y motivar a jóvenes que cumplan 18 años antes del 31 de agosto del 2020, para que soliciten su inscripción anticipada, antes de cerrar el registro electoral, y que puedan votar en las elecciones del 2021. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Y según datos revelados por el Registro Nacional de las Personas Naturales, los encargados de emitir el documento único de identidad, hasta el 23 de enero de este año hay 5.057.662 DUIs vigentes. En cuanto a documentos de identidad vencidos, en general se reportan 781.757 hasta lo que va de este año del 2020, y se registran unos 484.832 DUIs con el estatus de difuntos, de acuerdo al reporte más reciente de las autoridades. Esos datos que sin duda son importantes y siempre se los ofrecemos en Noticiero Hechos. Además, mire, los diputados podrían aumentar las sanciones a quienes realicen campañas electorales anticipadas, mientras el Tribunal Supremo Electoral señala que incluso funcionarios de gobierno podrían estar violando la ley. Veamos. De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, varias personas en el extranjero estarían realizando campaña adelantada. Julio Olivo sostiene que el ente colegiado se tiene que plantear qué hacer en estos casos, aun cuando el TSE no tiene oficinas fuera del país. Hay que tener cuidado sobre esa propaganda electoral anticipada que se puede estar realizando en el exterior. ¿Cómo controlamos la campaña electoral anticipada que pueden estar haciendo los partidos políticos y posibles candidatos que están promoviendo su imagen en el exterior? ¿Cómo hacemos y no tenemos oficinas? Ya lo están haciendo. Y además no tenemos presupuesto para instalar oficinas en el exterior. ¿Qué información tiene? Bueno, es la información que está circulando en las redes sociales, y la gente le comenta qué hace el Tribunal Supremo Electoral para parar la campaña que están haciendo incluso funcionarios de gobierno. La respuesta parece que la tienen los diputados: aumentar las sanciones a quienes violen la ley. Arena y el FMLN hacen señalamientos directos hacia Nuevas Ideas. Garantizar es que vamos a endurecer las penas, porque actualmente no solo los partidos están haciendo campañas adelantadas, sino que también ONGs, incluso hasta el mismo gobierno, alimentando partidos políticos, repartiendo agua con partidos políticos con dinero proveniente, por ejemplo, del gobierno. Hay hechos públicos y notorios que no necesitan probarse, de que han salido a luz pública por redes sociales, en donde partidos políticos vinculados al gobierno han repartido granos básicos, agua, abono y otro tipo de insumos del Estado con chalecos del partido Nuevas Ideas. Los consulados, sobre todo en Estados Unidos, están siendo utilizados como sedes de Nuevas Ideas para poder organizar reuniones y para poder organizar reuniones partidistas. Porque yo no puedo, en base a rumores que este señor del Tribunal Supremo está diciendo,
si él no presenta las pruebas, son rumores, que presente las pruebas, se vaya a las instancias correspondientes y entonces sí nosotros podemos dar opinión y que se aplique la ley. En la próxima reunión de la Comisión de Reformas Electorales se podría emitir un dictamen donde las multas de $4,000 se incrementen. Todavía no se ha determinado de cuánto sería el aumento. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Bien, y cuando son las 8 de la noche con 20 minutos tenemos una información en desarrollo. Hace unos instantes se conoció que China ha reportado que el número de muertos por el nuevo brote viral del coronavirus ha aumentado a 106 personas. Recordemos que esta cifra se había mantenido en al menos 81, ¿no? Era por lo menos lo que las autoridades de China habían anunciado. Pero la cifra ha aumentado dramáticamente. Estamos hablando del doble de personas que han fallecido y además se reportan más de 1,000 nuevos casos. Más de 1,000 nuevos casos según el gobierno de Beijing. Esta es una información en desarrollo, Antonio y amigos televidentes. Y esto también, Roxana, ha obligado a las autoridades a tomar otro tipo de medidas en China y es información en desarrollo también la que le estamos presentando. China aplaza indefinidamente el comienzo del semestre de primavera en los colegios, centros de secundaria y educación superior y universidades. Esto para prevenir que se continúe propagando el coronavirus. Esta enfermedad que ha puesto en alerta incluso la OMS ya dijo que se emitió una alerta, una alta alerta para prevenir que se continúe propagando esta enfermedad. Ya hemos visto cómo diferentes países han tomado una serie de medidas. Ya se reportan casos en Estados Unidos, Roxana, sí, en México, en Canadá, hemos visto en Francia y hemos visto en diferentes continentes, es decir, poco a poco. Australia, por ejemplo. Usted confirmó uno en Alemania también. Y son así, 18 países. 18 países. Así poco a poco se va extendiendo esta enfermedad. Por lo tanto, las autoridades pues ya se muestran cada vez más preocupadas en el país, por supuesto. Ya se han tomado una serie de medidas, pero todavía no se ha reportado, gracias a Dios, ningún caso en el país. Sí, ni en Centroamérica. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud lo que ha dicho es que ha elevado a nivel alto la amenaza mundial ante el coronavirus y también han dicho de que habrá más y más casos en el mundo. Así que, pues esta es una información en desarrollo, Antonio y amigos televidentes, y en nuestro bloque de noticias internacionales les vamos a mostrar las imágenes del primer ministro de China que visitó justamente la zona del epicentro, es decir, a donde comenzó, a donde se conocieron los primeros casos y a donde, por cierto, se está construyendo un hospital en tiempo récord. Juan, específicamente la zona donde ha llegado este ministro y ha sido el primer funcionario chino en llegar a este lugar. Y tú ya lo mencionabas, en un tiempo récord se pretende construir este hospital que va a ser específicamente para atender a las personas que tengan algunos síntomas relacionados al coronavirus. Así se mantiene la situación, las cifras van a ir cambiando sin duda durante las próximas horas. Es información en desarrollo que va cambiando mediante van pasando los minutos, pero esperemos que pronto las autoridades den con una solución pronta, porque ya se reportó el caso de una mujer que se lo logró revertir el efecto que estaba generando esta enfermedad. Sin embargo, todavía los científicos continúan evaluando cómo poder frenar el brote de esta enfermedad y así evitar que se haga más expansiva. Sí, y aquí en El Salvador, por cierto, en el aeropuerto ya están las cámaras térmicas para determinar si una persona tiene una elevada temperatura, que es uno de los síntomas del coronavirus, aunque a nivel internacional y a través de las agencias de noticias, las más importantes del mundo, se ha conocido que no todas las personas que presentan este virus, que han sido diagnosticadas con el coronavirus, han presentado todos los síntomas. Correcto. En este caso, la fiebre. Así que siempre debemos de estar muy atentos. Muy cerca de nosotros en Estados Unidos ya hay casos confirmados, se han estudiado casos en México, en Brasil hemos leído también. Así que, por supuesto que nosotros vamos a estar pendientes de esta información. Y Roxana, no tratamos de alarmar. No piense que nuestro objetivo es alarmar. Sí es crear conciencia de las medidas de seguridad que usted debe tomar para prevenir que se vaya a generar un caso acá en el país. Bien, así es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero ya regresamos con mucha más información.
Bien, continuamos con las noticias y ponga atención al siguiente caso. Seguramente le va a impactar tanto como a nosotros. En Hilo Vasco, una mujer envenenó, escuche, a una pequeña niña, a su hija precisamente, y la mujer posteriormente intentó también suicidarse, pero la pequeña murió cuando era trasladada hacia un centro asistencial. Nelson Quinteros, nuestro periodista, se trasladó hasta la zona para conocer un poco más de la historia y nos presenta los detalles en la siguiente nota. Conózcalos. Es el llanto de una abuela devastada al conocer que su propia hija le arrebató la vida a su nieta mientras ella estaba en misa y su esposo cuidaba de su ganado cerca de la casa de habitación de donde vivían todos, ubicada en el caserío La Arenal, Cantón Huertos, Hilo Vasco. Estaba yo cuando porque ella estaba sentada allá afuera, porque allí en el pasamán, y la niña estaba parada en el patio allí, llorando, ella vomitando a la muchacha, yo la mamá, pues. Hay un poco de la razón que sale para abajo allí, todo lo vomitaba. Sí. ¿Y ella no le decía nada a usted de que él, por qué lo había hecho? No, porque le hiciste, no decía nada, silencio, solo temblaba y temblaba, mira, solo temblor estaba. Nidia Torres, de 28 años de edad, es la madre de la menor identificada como Azucena. Estaban solas en casa cuando de repente el abuelo escuchó los gritos y el llanto de su nieta. Corrió de inmediato y encontró lo que tanto temía, pues su hija ya había dicho que se envenenaría, pero no que lo haría con su propia hija. Ella me decía que se iba a dar veneno. ¿Le creía? Como en 3 veces me dijo. Y yo le dije, yo no voy a hacer esto, le dije yo. Sufrir con paciencia con el mal, le dije yo, pero no voy te voy a tomar eso, le dije yo. Yo le decía yo. ¿Pero por qué decía eso, mi abuelita? ¿Por qué decía eso ella? Se sabía por la enfermedad que tenía. ¿Cuál era la enfermedad? Era una cosa que le agarraba como temblores en el cuerpo cuando tomaba la medicina. Azucena era una niña cariñosa, sociable y que le gustaba dibujar. El mayor tiempo pasaba con sus abuelos. ¿Y tenía amiguitos acá? ¿Jugaba con ellos? Sí, los de mi hijo jugaban, cuando venían aquí jugaban. Y iba ella allá a jugar con los chiquitillos, niñitos chiquitos. Mamá, déjeme ir de Joelito, me decía. Yo voy a ir a ver de tío Chico, me decía. ¿Era bien sociable la niña? Sí, ella sí. Platicaba bien ella. Iba a hacerte memoria la niña. Familiares de Nidia Torres, madre de la menor de 4 años de edad, aseguran que ella amaba a su hija. Sin embargo, el trastorno mental que padecía desde hace más de 2 años la llevó a tomar esta mala decisión. Ella era cariñosa con la niña. Cuando estaba, la mente la tenía bien. Ella la besaba y la besaba y cuando dormía, la dormía aquí en el brazo, así. La niña se acostumbraba en el brazo de ella. ¿Y el papá de la niña? ¿Y el papá de la niña? Como él no estaban juntos, vivía con los papás. Pues muy intentadas de que, pues a veces porque la mente a uno no le ayuda, porque aquí eso fue lo que pasó, que la mamá, la mente de ella por rato le variaba, pero sí, le quiero decir que la mamá sí quería a la niña. Yo no sé, ¿verdad?, por qué ese momento se le cruzó a ella en la mente de hacer este acto doloroso. Pero ella no les decía a ustedes si tenía algún problema con alguien. No, es que ella, como dice la mamá, que ella allá donde vino enfermita. Y ellos han hecho todo lo posible para poderla recuperar, pero la enfermedad de ella era incomprendible. Mientras tanto, la madre de Azucena continúa ingresada en el Hospital Nacional de Hilo Vasco, luchando entre la vida y la muerte. Las autoridades aseguraron que de sobrevivir será acusada por el delito de homicidio agravado. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Es una tragedia, pero estas imágenes y esta nota, esta noticia nos demuestran la importancia de cuidar nuestra salud mental. Cuando una persona padece de una enfermedad psiquiátrica, dígase por ejemplo esquizofrenia, bipolaridad, límite del trastorno de la personalidad, entre muchísimas más, no soy psiquiatra, pero entre muchísimas más, son personas que si no reciben el tratamiento adecuado,
ya la terapia cognitiva y los medicamentos, entonces las enfermedades avanzan, evolucionan y terminan en estos trágicos resultados. Por eso es importante la atención. Yo escuchaba en la nota de que incluso ella fue al hospital psiquiátrico. Entonces, ¿qué pasó con las medicinas que se le daban o el tratamiento para evitar esta de muchas tragedias que se dan y que ni siquiera nos damos cuenta por causa de tratar mal una enfermedad mental? Correcto, ahí vemos los resultados de no dar una atención adecuada. Lamentable, una pequeña tuvo que pagar las consecuencias en esta ocasión. Muy probablemente la madre ni siquiera estaba en su consciente como para decir que era su hija o no reconocía exactamente lo que estaba haciendo. Entonces es importante también esos chequeos médicos que, aunque para muchos podrían parecer una broma y lo pueden tomar de esta manera, puede tener resultados trágicos también si no se le da el debido tratamiento. Lamentable esta situación. Sí, es lamentable. Ninguna enfermedad mental es una broma y por eso es importante tomar los tratamientos indicados y estar atentos también de nuestros hijos y de nuestros familiares. Si pues de repente mencionan que se quieren suicidar, ya lo decía la abuela de la niña, que ya se lo había advertido. Esa es una clara demostración de que tarde o temprano iba a pasar, ¿no? Una alarma. O era una alarma. Entonces, por eso es importante tomar la conciencia del caso. Y bueno, nosotros como salvadoreños que vivimos en una sociedad en la que constantemente estamos dando malas noticias, las vemos, las vivimos desde la calle, es importante que cuidemos nuestra salud mental, porque hay que ir donde un doctor o un especialista también para tratar cualquier situación difícil que enfrente una persona. Y ese es el llamado que les hacemos. Bien, pero hay más noticias que compartir, Roxana. Así es, tenemos más noticias y siempre son malas noticias. Hoy se instaló la audiencia inicial contra el hombre acusado de asesinar a su compañera de vida en Ciudad Delgado. Veamos. El juzgado tercero de paz de Ciudad Delgado resolvió que Carlos Gilberto Tobías Colindres, acusado de feminicidio tras declararse culpable de estrangular a su compañera de vida, Zaira Abigail Ayala, continúe el proceso judicial en su contra en prisión. El crimen fue reportado el 22 de enero en la colonia Sandra. Judicial, testimonial, documental y de informes, así como también prueba de evidencia digital. Se ha establecido mediante información de extracción electrónica, mediante aparatos tecnológicos, para acreditar, ubicar al imputado en la escena del crimen al momento que la víctima fue asesinada. Motivaciones de este feminicidio fueron que 19 días antes la víctima descubrió una relación sexual amorosa ilícita. Desde esa fecha desencadenó que hubieron discusiones acaloradas. La pareja tenía al menos 8 años de relación sentimental. Familiares sostienen que fue el hijo de Saraí quien alertó sobre la muerte de su madre. Fiscalía niega que el asesino de la joven tenga nexos con estructuras delincuenciales. Policía realizó una línea de persecución policial sólida en cuanto a trabajar electrónicamente la activación de antenas. Cuando la policía acorraló al imputado, sabíamos que él estaba en Plaza Venecia, Soyapango, y luego persuadimos a los familiares del imputado para que se entregase de manera voluntaria, pero nosotros ya lo teníamos ubicado con la activación de antena al imputado. En lo que va de 2020, al menos 10 mujeres han sido víctimas de muertes violentas. En 2019 se reportaron al menos 202 feminicidios a nivel nacional. Para Noticiero Hechos, Antonio Valladares. Bien, más información. En el Juzgado Cuarto de Paz de San Miguel se desarrolló la acusación formal escuche contra este sujeto, Marvin Omar Castro, de 23 años de edad, a quien las autoridades acusan de al menos 5 casos de violación y además de robar las pertenencias de sus víctimas. Ya que se cuenta con elementos probatorios como es la prueba documental, donde señalan al imputado como la persona que las agredió sexualmente y la persona que les robó. En ese sentido también se cuenta con actas de incautación del teléfono del imputado, se cuenta con las declaraciones de las víctimas en donde manifiestan que prácticamente este sujeto
las abordó, las abusó y también les robó. Los diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron un dictamen favorable para autorizar al gobierno a suscribir un préstamo por $109 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica para financiar la fase 3 del Plan Control Territorial y poder modernizar las instituciones de seguridad del país. El dictamen podría ser avalado en el Pleno el próximo jueves y para su aprobación necesita de 43 votos de los diputados. Hoy lo que ha hecho la Comisión de Hacienda es aprobar el dictamen por mayoría en el sentido que el gobierno, en el sentido de autorizarle al gobierno para que pueda negociar este empréstito por la cantidad de $109 millones. Esto va a pasar al Pleno el día jueves en la plenaria. Por supuesto que ya es un dictamen que tiene la firma de la mayoría y esperamos pues de que el gobierno, a partir de que le autorice esta asamblea legislativa, pueda negociar este empréstito. La fase 3 es importante porque es la que va a proveer a los cuerpos de seguridad y a la parte de la institución armada que está apoyando el esfuerzo de seguridad de una serie de implementos, de equipos. En ese sentido, a mí me parece que ha sido positiva la decisión de la Asamblea de no tardarse tanto para hacer una primera aprobación. Veamos otras noticias en el siguiente resumen. Un motociclista y su acompañante fueron embestidos por 2 camiones en el Redondel Integración. El aparatoso percance dejó a ambos lesionados. Un presunto miembro de estructuras criminales de quien no se conoció identidad fue asesinado en la comunidad Peralta de San Salvador. Presuntamente la víctima fue atacada por ingresar a una zona de la pandilla contraria. Diversas organizaciones que velan por los derechos humanos pidieron que la Asamblea Legislativa agilice la aprobación de la Ley de Identidad de Género. Anunciaron además que demandarán al Congreso por omitir la discusión de ese marco legal. La Asociación de Trabajadores Municipales volvió a denunciar que las retenciones de AFP, Seguro Social y préstamos bancarios no están siendo cancelados por la Alcaldía de San Salvador. También denuncian una presunta privatización de los servicios municipales, como la recolección de desechos sólidos. Ante esta problemática, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, pidió a las autoridades municipales entablar una mesa de diálogo. Bien, y en más noticias, el ministro de Trabajo informó, ponga atención a esto, que continúa el proceso de reclutamiento, de selección y depuración de salvadoreños que aplicaron a una visa para trabajar en Estados Unidos, a la vez que ya sostuvo reuniones con las autoridades de Canadá para obtener más visas de trabajo. Ponga atención a lo siguiente. He dado videos jugando fútbol allá, así es que la verdad están pero muy felices, así es que es una bendición. De esa manera describe el ministro de Trabajo, Rolando Castro, a los salvadoreños que ya tienen más de un mes laborando en los Estados Unidos gracias a las visas de trabajo que obtuvieron. A la vez informó que continúa el proceso de reclutamiento, selección y depuración para que más salvadoreños trabajen en suelos norteamericanos. La plataforma está trabajando de forma dinámica y estamos en los procesos de reclutamiento, preselección, selección de personal y de ahí van las entrevistas. Mire, la aspiración que nosotros tenemos como gobierno es que en este 2020 no solamente van a ser cientos de compatriotas que van a viajar por la vía legal, sino que van a ser miles de compatriotas que van a viajar. Tenemos un proceso de depuración en este momento bastante grande y Dios mediante en los próximos días van a haber anuncios importantes que incluso los hará el mismo presidente de la República. También ya existen reuniones con Canadá, con cuales se espera que en este 2020 se establezcan relaciones de trabajo formalmente. ¿A sus lugares? Con Canadá ya sostuve la primera reunión con la embajadora y la señora embajadora nos ha dicho que vamos a trabajar de la mano y Dios mediante hoy en este 2020 vamos a estar armando relaciones en materia de mercados laborales con Canadá, es Dios mediante. Para los próximos meses se espera que el titular del Ministerio de Trabajo viaje a 3 estados de los Estados Unidos para sostener reuniones con empresarios y cámaras empresariales y así multiplicar el número de compatriotas para que trabajen en Estados Unidos y, de ser posible, en Canadá. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y sigue el análisis a la propuesta al incremento del salario mínimo. Así lo informó el titular del Ministerio de Trabajo,
Rolando Castro, quien espera que este próximo mes el Consejo del Salario Mínimo presente la propuesta tripartita compuesta por empleadores, trabajadores y el gobierno. Un poco de atraso, pero ya hay entre 3 o 4 propuestas del incremento del salario mínimo. Y se están analizando, se están sentando, y yo espero que en este próximo mes pues ya suban al despacho, ya con la propuesta consensada. Una de las cosas que hemos dicho y hemos garantizado es que no va a haber golpe por la espalda, no va a haber un as bajo la manga, sino que todo va a ser discutido en el Consejo, donde están las 3 partes, empleadores, trabajadores y el gobierno. Bien, y tenemos más información. El sector transporte nuevamente llegó a la Asamblea Legislativa a solicitar que se modifique el Código de Trabajo para que se le garanticen prestaciones laborales. Veamos. Los motoristas del transporte público siguen insistiendo ante la Asamblea Legislativa que se aprueben mejoras como las 8 horas laborales, cotizar al Seguro Social y a las AFP, vacaciones anuales, indemnizaciones y otras prestaciones de ley. Es el segundo intento en menos de un año. Los diputados ya les negaron esos beneficios en 2019. La seguridad en las unidades de transporte, porque nosotros prácticamente somos uno de los blancos y lo que es en la calle andar, ¿verdad? Y de igual manera a las 5, la afiliación del Seguro Social. Nosotros, nuestros hijos, pues nosotros no tenemos seguro, no tenemos nada. Tenemos que ir a la unidad de salud y muchas veces pues es bien difícil poder asistir, ¿verdad? Lo que es una unidad de salud. David Reyes es consciente que el tema en el Congreso estaría cuesta arriba porque según el parlamentario hay intereses marcados. Por supuesto que no se justifica el que cometan infracciones, pero hay que reconocer que muchas veces son jornadas laborales que no son humanas. Más de 16 horas al día conduciendo todos los días de la semana. También hay que reconocer que eso pues no es justo, no es conveniente, porque lo que se movilizan son seres humanos, no son objetos. Ciertamente hay algunos diputados que tienen conflicto de interés y cada vez que vienen iniciativas de este tipo, prefieren mandarlas al archivo y no darle cumplimiento. Que el Viceministerio de Transporte les facilite cuotas para poder cancelar las multas por violar las leyes de tránsito. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Mucha atención a lo siguiente, porque el Ministerio de Economía ha dado a conocer los nuevos precios de referencia, los nuevos precios de referencia de los combustibles que se van a aplicar a partir de mañana y por los próximos 15 días. Ahí en pantalla tenemos el primer sector o la zona que le vamos a compartir, la zona occidental. Baja 6 centavos la gasolina especial, la regular va a bajar 6 centavos y el diésel 12 centavos. Es decir, que ahí usted tiene en pantalla lo que debería de estar pagando un precio de referencia por el galón de combustible. También vamos a revisar otra de las zonas, la zona central. Al menos la gasolina especial estaría teniendo una reducción de 6 centavos. La gasolina regular de igual manera 6 centavos y el diésel, miren, 12 centavos de reducción. Los precios de referencia usted los tiene en pantalla también para que pueda comparar a la hora de hacer el pago. Y en la zona oriental, $3.35 debería de estar pagando usted por el galón de combustible especial, porque baja 5 centavos, 5 también la regular, $3.12 por el galón, debería de ser el nuevo precio que usted pague por el galón, y 11 centavos a la baja también el diésel en esta zona, en la zona oriental, $3.01. Recuerda, estos precios de referencia se aplican a partir de mañana y por los próximos 15 días. Bien, en más información, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa recibió esta tarde a la asesora legal de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para conversar precisamente sobre los estándares de derechos humanos asumidos por el país, en medio de la discusión para aprobar la Ley de Justicia y Transición y Restaurativa. La mirada internacional sigue puesta en El Salvador a 28 años de finalizado el conflicto armado, con la visita de la asesora legal de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien ante la Comisión Política ofreció asistencia técnica en la construcción de la Ley de Justicia Transicional y Restaurativa.
Pidió a los congresistas que la normativa garantice una verdadera investigación y sanción para los responsables de los crímenes de lesa humanidad, además del fortalecimiento de la Fiscalía General de la República, entre otras recomendaciones. La sanción para estos crímenes debe ser acorde a la gravedad de los hechos. El reconocimiento de la responsabilidad, la confesión completa y veraz de los hechos, la contribución a la investigación y la contribución en términos de verdad a la verdad y a la reparación integral de las víctimas son elementos claves, no solamente la imprescriptibilidad de los crímenes, sino de la acción penal. Estas recomendaciones no fueron bien recibidas por algunos parlamentarios, quienes argumentan que el trabajo es complejo para aprobar una ley de acuerdo a los parámetros que dio la Sala de lo Constitucional, que garantice verdad, justicia, reparación y no repetición de los crímenes cometidos. Lo que se manifiesta de una intención de ayuda se vuelve como una, si no hacen así, no está bien. Pero la situación de resolver el problema sigue siendo compleja y difícil. Y si yo vengo y sentencio a las personas involucradas en los crímenes de guerra de hace 35, 40 años, porque como lo que vamos a ver del 80, a estas alturas son 40 años, 35, 40 años, cuando cometieron el delito. Son personas que tienen 75, 80 o 90 años. ¿Cuál sería la razón de encarcelarlo? La Comisión Política de la Asamblea iniciará este martes una nueva jornada de consultas con los familiares de las víctimas del conflicto armado, con el fin de recolectar insumos que sirvan para la construcción de la Ley de Reconciliación, la cual tiene como fecha límite para ser aprobada el próximo 28 de febrero. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos reitera el llamado a los diputados en la Asamblea Legislativa para aprobar a tiempo, de consenso y con criterios de reconciliación y no de venganza, la ley especial que permitirá investigar y juzgar crímenes ocurridos en el marco del conflicto armado que sufrió El Salvador en la década de los 80. Los diputados tienen hasta el 28 de febrero de este año como nuevo plazo otorgado por la Sala de lo Constitucional para aprobar la ley de reconciliación nacional. Que esa ley debe ser el producto de un consenso o de un acuerdo unánime. Esa ley va a representar para dónde queremos ir, al pasado o al futuro. Y he pedido a los señores y señoras diputados que hagan una discusión, un diálogo sincero y honesto, que tenga a la base el espíritu de la reconciliación nacional, como su ley lo indica, como el nombre de esta ley lo indica, y que no tenga la base la finalidad de venganza. Si ponemos la finalidad de venganza por sobre el espíritu de la reconciliación, lo que en este país vamos a tener es la confrontación que hasta ahora tenemos. Y eso intentamos que se evite. Bien, así es momento de hacer una nueva pausa comercial, Roxana. Así es, ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía del noticiero Hechos, emisión estelar. La Embajada de la República Popular de China en El Salvador anunció a través de las redes sociales que está verificando junto con la Cancillería el estado de salud precisamente de los estudiantes salvadoreños que se encuentran en China. Ellos aseguran que hasta ahora todos se reportan sanos y salvos. Según la última información del Ministerio de Educación de China, no se ha diagnosticado ningún caso de estudiantes extranjeros enfermos de neumonía causada por el coronavirus. Y precisamente sobre este tema, y como ya se lo adelantábamos, la Organización Mundial de la Salud cambió hoy a alto el riesgo del coronavirus surgido en China tras haberlo calificado de moderado, según un portavoz de la institución, por un error de formulación en los informes de la situación en los días 23, 24 y 25 de enero.
pero este se ha corregido anteriormente y la Agencia Especializada de Naciones Unidas explicó que el riesgo a escala mundial era moderado. Recordemos que la semana pasada la OMS consideró que era demasiado pronto para hablar de emergencia de salud pública de alcance internacional, aunque advirtió que podría llegar a serlo. Así que la Organización Mundial de la Salud eleva a nivel alto la amenaza mundial ante el coronavirus. El organismo, recordemos, solo ha utilizado este término en el caso de epidemias que requieren una reacción mundial, como por ejemplo el H1N1, que esto fue en el 2009, también el virus del Zika en el 2016 y la fiebre del ébola en el 2018. Mientras tanto, Alemania confirma su primer caso de coronavirus, elevando a 18 los países que han afirmado tener pacientes con esta enfermedad. El primer ministro de China llegó al epicentro de la epidemia, que ya ha dejado al menos 106 muertos y más de 1.300 nuevos casos. China prolongó 3 días las vacaciones de Año Nuevo para limitar el movimiento de la población ante el riesgo de propagación del nuevo coronavirus. El primer ministro chino Li Keqiang llegó el lunes a la zona en cuarentena de Wuhan, el epicentro del brote que ya ha causado 80 muertos y más de 2.700 contagios en el país. 4 días después de poner en cuarentena esta ciudad de 11 millones de habitantes, es la primera visita de un dirigente del régimen comunista a la ciudad desde el comienzo en diciembre de la epidemia. Todos los habitantes deben cooperar activamente con el trabajo de investigación de prevención y control, especialmente las personas con antecedentes de viaje o residencia en Wuhan en los últimos 14 días. Recomendamos que en primer lugar se registren en la comunidad o pueblo donde se encuentran tan pronto como sea posible y que reduzcan las actividades al aire libre, especialmente en espacios públicos. Wuhan parecía el lunes una ciudad fantasma, donde no podían circular los vehículos que no son esenciales. Los automovilistas que transportaban al personal sanitario a los hospitales sí estaban autorizados. En total, unos 56 millones de personas están confinadas en la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan. Y en Brasil ya son 45 los muertos por las fuertes lluvias que castigan desde hace varios días al estado Minas Gerais. Las autoridades declararon emergencia en 101 municipios. Para los vecinos del municipio brasileño de Sabará, cerca de Belo Horizonte, fue una de las peores inundaciones que se hayan registrado. El violento temporal que azota desde hace días al estado de Minas Gerais en el sudeste de Brasil ha dejado al menos 45 muertos. Donde había calles, ahora hay lodo, restos de colchones, controles remotos, muebles de casas o sofás. Es la tercera vez, aunque como esta nunca vi nada. Esta fue la peor que vi. Las precipitaciones, las mayores en más de un siglo en el estado, llevaron a las autoridades a decretar el estado de emergencia en un centenar de ciudades, donde bomberos y policías trabajan en la búsqueda de desaparecidos. Esta es una región totalmente segura. Fue un accidente de la naturaleza que nadie esperaba. No era un accidente que estuviera previsto. Fue todo un accidente de la naturaleza, nadie esperaba eso. Defensa Civil y la Cruz Roja lanzaron una campaña para recibir todo tipo de donaciones para auxiliar a los desalojados de sus casas, a menudo construidas en cerros en condiciones irregulares. Muchos de ellos fueron a pasar la noche en casa de familiares y amigos, y otros acudieron a los albergues habilitados por las alcaldías. Y nuevamente se registraron protestas en Chile. Se trató de una jornada de disturbios protagonizada por estudiantes. Estudiantes de bachillerato que desataron el estallido social en Chile en octubre volvieron a tomar el lunes las estaciones del metro y generar disturbios en algunas sedes donde se rendía la prueba de ingreso a la universidad, a la que se oponen por considerarla un sistema de selección injusto. Por el momento, 41 personas han sido detenidas en todo el país por incidentes vinculados con el examen, indicó la policía a The Associated Press. Estaban diciendo que se había difundido la prueba de matemáticas y todo el tema. Después pasó una hora aproximadamente y dijeron que teníamos que evacuar.
Las autoridades minimizaron el impacto de las protestas, dijeron que en el 98% de los locales sí se pudo rendir la prueba efectivamente. La prueba debía ser realizada por unos 230.000 estudiantes. En Chile existe una enseñanza claramente estratificada. De los 3,5 millones de estudiantes, en torno del 35% concurre a escuelas públicas gratuitas, un 55% asiste a colegios particulares con subvención estatal y cerca de un 8% a institutos privados. La calidad de la enseñanza que reciben se refleja en los resultados de la prueba de selección universitaria. Debido al estallido social del 18 de octubre y las multitudinarias manifestaciones y olas de violencia que lo siguieron, las autoridades suspendieron la prueba en noviembre y diciembre. Nunca desde el inicio de la aplicación de la prueba en 1996 se habían registrado problemas. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y el juicio político al presidente Donald Trump da un giro inesperado. Después de que los senadores republicanos se opusieron a que hubiera testigos, una nueva información sobre un ex asesor de seguridad nacional del mandatario les ha hecho reconsiderarlo. Todo empezó con este artículo del New York Times el domingo. El diario ponía la mirada en el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, que abandonó la administración el pasado septiembre y al parecer no en las mejores condiciones con el mandatario. Aparentemente, el exfuncionario había confesado en el borrador de un libro que publicará este año que Donald Trump pretendía retener ayuda militar a Ucrania. Esto a condición de que el país accediera a investigar a Joe Biden, oponente político del presidente para las elecciones de noviembre. No he visto el borrador, pero puedo decirte que nunca se le dijo nada a John Bolton, pero no he visto el borrador. Supongo que está escribiendo un libro. Los abogados de Bolton habían enviado a finales de diciembre una copia del borrador al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para que lo revisara y evitar publicar información sensible. Desde el equipo legal de Trump también hubo reacciones. Es tan triste que tantos estén dispuestos a vender a Estados Unidos, nuestra Constitución, la verdad, la integridad y a nuestro presidente, solo por publicar un libro o por 5 minutos de fama. Bolton dice que declarará bajo juramento si es citado de manera oficial, y todo esto ocurre en los 2 últimos días que tiene la defensa de Trump para presentar sus argumentos ante el Senado. Se espera que los senadores decidan si llamarán a testigos a finales de esta semana. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y ponga atención, 75 años después de la liberación de Auschwitz, sobrevivientes del Holocausto se congregaron el lunes en este lugar del sur de Polonia para honrar a los más de 1.1 millones de víctimas, principalmente judíos, en medio de una gran preocupación por el resurgimiento del antisemitismo. Más de 200 supervivientes del Holocausto se dieron cita el lunes para conmemorar los 75 años de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz. Algunos lucieron las bufandas y los uniformes que se usaban en el campo de la muerte construido por los nazis en la entonces Polonia ocupada. Los supervivientes del campo, donde murieron más de 1.100.000 personas, principalmente judíos, compartieron su preocupación por el resurgimiento del antisemitismo. Miembros de la realeza, presidentes y primeros ministros de unos 60 países, aunque no los líderes de las grandes potencias, se reunieron con los sobrevivientes de Auschwitz. Por la noche encendieron velas y colocaron ofrendas florales. En ceremonias paralelas desde sus países, líderes como la canciller alemana Angela Merkel o el presidente francés Emmanuel Macron también rindieron homenaje a las víctimas del Holocausto. Debemos nutrir la memoria y mantenerla viva. Debemos asumir una firme posición contra la intolerancia y el odio, contra el racismo y el antisemitismo, contra la misantropía centrada en grupos. Tenemos una responsabilidad para asegurar que la gente en Alemania y Europa se sienta a salvo y en casa aquí. Nuestra vigilancia debe sin cesar estar iluminada por nuestra memoria, estudiar el odio en nuestro pasado para detectarlo mejor en nuestro presente. ¿Quién hoy no ve el insoportable resurgimiento del antisemitismo rampante en nuestra Europa, en nuestro país? Desde mediados de 1942, los nazis deportaron sistemáticamente a los judíos de toda Europa a 6 grandes campos de exterminio: Auschwitz-Birkenau, Belzec, Kelmno, Majdanek, Sobibor y Treblinka. El de Auschwitz-Birkenau, el más grande y mortal de todos, es el único que se ha conservado. Y en el estado mexicano de Guerrero, niños se preparan con armas para luchar contra las bandas de narcotraficantes.
Una docena de niños ensaya posiciones con armas en una cancha de básquetbol. No es parte de una actividad escolar, es el entrenamiento que les da Bernardino Sánchez a los niños que llevan a cuestas armas largas en Guerrero, al sur de México. Son parte de la policía comunitaria que custodia 16 pueblos. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Pueblos Fundadores, CRAC-PF, que fue creada para hacerle frente al crimen organizado y cuyos 600 integrantes denuncian la indiferencia del Estado. Y decidí estar en la policía comunitaria para ayudar a mi pueblo y a mi familia, sí. Ajá. Y también para ayudarme, pero me enseñaron todo de las armas, me enseñaron a defender. Sí, cuando salimos al municipio, indefensos, sin arma, pues ahí donde se aprovecha el grupo de los ardillos para detener a la ciudadanía. Pero si te encuentran armado, pues no, tienen miedo y huyen de los comunitarios. En total, una treintena de niños son entrenados para formar parte de esta fuerza comunitaria. Los menores de 13 años no participan aún en patrullajes de la policía de la CRAC-PF, pero están preparados para detonar sus armas ante una irrupción del cártel de los ardillos. Por el acecho de los narcotraficantes, algunos padres aceptaron que sus hijos se enfilaran y dejaran la escuela. Los niños entrenan 2 horas a la semana y los padres se sienten seguros de que sus hijos tienen una forma de defenderse. No porque nos gusten las armas. Nuestro trabajo es trabajar el campo, sembrar el producto del campo para mantener a nuestra familia. Pero lo hacemos por una necesidad, porque el gobierno, pues, hasta hoy en día no le ha dado seguridad a los pueblos. Las autoridades reprueban los entrenamientos infantiles. Pues yo creo que hay indignación que se comparte, hay un gran enojo que es comprensible. Es nuestra obligación también hacer un llamado a que los niños, en los términos también de la propia Constitución de México, pues los cuidemos, ¿no? Entonces, el enojo, la irritación, por supuesto, el crimen colectivo que hubo, alevoso, cobarde, como lo he dicho, pero yo creo que es un momento también para hablarlo aquí mismo con el pueblo. Es la primera vez desde que asumió el cargo hace 4 años que el gobernador de Guerrero visita la zona para volver a criticar esa práctica y negociar con la CRAC-PF el levantamiento de los bloqueos de carreteras a varios pueblos, como el de Ayahualtempa, donde ocurre el entrenamiento infantil. Es momento de ir a una nueva pausa comercial. Ya regresamos. Continuamos con más información. Decenas de centros escolares han comenzado a recibir del Ministerio de Educación materiales lúdicos. Conozcamos en el siguiente informe más detalles. El Ministerio de Educación inició con la entrega de materiales lúdicos a docentes de educación inicial y parvularia. El primer lote fue a 200 centros educativos, con el fin que los estudiantes puedan desenvolverse adecuadamente durante su jornada educativa. Y se han dotado a 108 centros educativos que atienden niñas y niños con discapacidad visual con un kit tiflológico por estudiante que consta de bastón, marcador de ruedas dentada, plancha de goma, pizarra, cartulina, compás, transportador cartulina. Hay alrededor de 16.000 niños que se atienden con algún grado de discapacidad. Eso es importante también porque se está atendiendo una población especialmente necesaria para darle atención especial. Esto se extenderá a todos los centros escolares públicos a nivel nacional, es decir, serán 1.264 materiales enfocados en la estimulación sensorial, 2.000 para educación parvularia, así como para el desarrollo matemático. La inversión total es de $400.000. También 230.038 niñas y niños recibirán la libreta Lluvia de Estrellas, con una inversión de $130.000. Esta libreta incluye literatura infantil de escritores consagrados salvadoreños que han cedido sus derechos de autor para las niñas y niños salvadoreños. Asimismo, el viceministro Ricardo Cardona aseguró que paralelo a ello, se están llevando a cabo proyectos para mejorar la calidad de la educación de los niños y adolescentes y evitar la deserción. Creemos que hay 3 cuestiones fundamentales. Primero, que debe existir un lugar adecuado con ambiente pedagógico y con instalaciones adecuadas. En segundo lugar,
que los estudiantes vayan a la escuela, que los niños lleguen a estudiar. Y el tercer elemento es que permanezcan en la escuela. Y ahí es donde tema el tema de la deserción. Y eso depende del entorno socioemocional que se le genera en la escuela. Actualmente el MINED atiende a 33.626 niños y niñas en educación inicial, es decir, de los 0 a 3 años, a través de los asistentes técnicos, y de igual forma atienden a 230.038 niños y niñas en parvularia. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, continúa con su gira internacional con el objetivo de lograr acuerdos de cooperación para el país. De Marruecos se trasladó a España, donde ya se alcanzaron acuerdos con organizaciones no gubernamentales e instituciones financieras para apoyar a la juventud salvadoreña a través de proyectos deportivos. La ciudad de Madrid, considerada una de las capitales más importantes del mundo, ha recibido al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. La gira del alcalde por esta ciudad europea lo llevó a una organización no gubernamental con la que suscribió un convenio marco en materia de cooperación que permitirá obtener fondos para la construcción de obras sociales en las comunidades Las Palmas y Nuevo Israel. Ya hay 800.000 euros que se han obtenido y que se van a echar a andar en recuperación o mejoramiento de instalaciones deportivas y casas comunales o centros de convivencia en Las Palmas y la comunidad Nueva Israel. Se va a hacer la cancha nueva dentro de nuestro programa de Canchas para Todos en la comunidad Nueva Israel, que es la comunidad más grande no solo de San Salvador, sino de todo el país, y que desde hace muchísimo tiempo venía pidiendo pues una cancha. Los 800.000 euros obtenidos por la administración de Ernesto Mason en la alcaldía de San Salvador serán utilizados en el programa Canchas para Todos y también para la remodelación de casas comunales. Una de las entidades que financiará esos proyectos es ESAL, una organización no gubernamental que tiene más de 20 años trabajando en El Salvador. En concreto, hoy estamos aquí firmando este acuerdo marco, ¿no?, con el alcalde de San Salvador, porque uno de los países que CESAL prioriza de trabajo en América Latina es El Salvador, donde lleva más de 20 años trabajando en diferentes sectores, pero con un especial compromiso con uno de los problemas que creemos que es más acuciante para el país, que es el tema de la prevención de la violencia. Y es un trabajo que llevamos desarrollando desde hace muchos años en diferentes zonas del país, pero que en los últimos años, gracias un poco a la voluntad y a la buena disposición que hemos encontrado en la alcaldía, pues hemos concentrado esfuerzos en las diferentes comunidades, tanto del área metropolitana como del propio municipio de San Salvador. El alcalde también se reunió con la UCSI, que es la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, entidad que es dirigida por Almudena Maillo del Valle. Funcionarios de la alcaldía de San Salvador están recibiendo capacitación técnica en Madrid. Que nosotros, los que tenemos la honrosa labor de desarrollar un trabajo en las ciudades, tenemos la obligación de estar siempre al día, innovando, y viendo qué experiencias se están haciendo en cada una de las ciudades. Por tanto, una de las misiones que tenemos desde la Unión de Capitales Iberoamericanas es ser capaz de que exista ese verdadero intercambio de experiencias y de conocimiento en las ciudades, y por tanto para mí es un honor que esta sea las primeras jornadas que se inician en esta legislatura y que sean con la participación ciudadana como modelo fundamental. Así que se divide en 21 distritos y todos esos distritos se coordinan entre sí, y todos esos distritos es un cauce de participación, porque es donde los vecinos, donde los ciudadanos de Madrid pueden plantear sus problemas, pueden hacer sugerencias a este gobierno municipal, y por eso nosotros hemos planteado una serie de jornadas, tanto de transparencia, participación ciudadana, coordinación territorial, así como también con nuestra, digamos, niña bonita, el Ayuntamiento de Madrid, que es el servicio de Línea Madrid, que es un servicio que atiende 7 millones de llamadas al año, donde los ciudadanos pues formulan sus quejas al Ayuntamiento de Madrid, pero también hacen trámites con el Ayuntamiento de Madrid. Los funcionarios edilicios estarán aquí por una semana en este proceso de capacitación. El alcalde Ernesto Mason, mientras tanto, continuó este 27 de enero con un conversatorio en la Universidad Francisco José Cela, donde habló de la migración y la violencia en Centroamérica. Para Noticiero Hechos, Manuel Burgos. Y cabe mencionar que el alcalde ha cerrado su jornada de este lunes con una reunión con el expresidente del gobierno español, José María Aznar, quien sigue siendo un político influyente en la vida de España. El gobierno de ese país durante 8 años, Aznar fue el cuarto presidente
del gobierno español desde la restauración de la democracia. Es miembro del Partido Popular Institucional que también dirigió. Actualmente es un crítico del presidente Pedro Sánchez. Señala que el papel que deberá jugar la oposición en el actual gobierno del país europeo no es sencillo ni fácil. Aznar mantiene una buena relación con Ernesto Mason, alcalde, por supuesto, de San Salvador, con quien se reúne cada vez que visita España. Vamos a cambiar de tema. El periodista Julio Guevara nos presentará el cultivo de enequén en la zona oriental del Salvador y nos explica para qué se está utilizando. Rayos que dejan al descubierto las pencas de la esperanza. Nos encontramos en las montañas de Ocicala, Morazán. Este grupo de hombres trabaja recolectando enequén. Es un cultivo que en la zona ha permitido desde hace muchos años que decenas de familias logren salir adelante. Hombre, el cultivo del enequén para mí es una gran religión, porque yo lo empecé a manejar de la edad de 14 años, empecé a sembrar mi primera parcelita de enequén. Aquí se trabaja por obra. Los campesinos tienen que formar manojos de 100 pencas. Cada una se corta con herramientas de mucho filo. Cuando la cantidad se logra, es llevada hasta una ramada, donde dos hombres trabajan rodeados de un ruido ensordecedor. Esto es interesante. Es la desfibradora de enequén. Las robustas y verdes pencas terminan así. Bueno, nosotros lo que hacemos es tomar la penca, luego la introducimos en la máquina y ya sale la penca, ya el enequén ya desfibrado. ¿Pero cuál es el objetivo? Resulta que la fibra de enequén es materia prima para la fabricación de hilos, que luego se transforman en diversos productos. La fibra se pone a secar por varios días, luego es comprada por Agave, una empresa ubicada en Moncagua, San Miguel, que elabora hilos, telas, sacos y mucho más con la fibra de esta planta, que es procesada en estas máquinas industriales. La tela que hacemos es para exportación para México y Estados Unidos. Esta tela sirve exclusivamente para pulir todos los metales que en Estados Unidos se producen. A pesar de su importancia, Morazán y Zacatecoluca hasta la fecha son los únicos municipios en todo El Salvador donde existen productores de enequén. Para ellos, esta siembra es de mucha importancia porque es de las pocas que resiste los estragos del cambio climático. Así nos contó Don Justiniano, un hombre que desde pequeño conoce perfectamente el desarrollo del enequén. Es una plantación de pobre, de que no, porque lo puede manejar cualquiera. En Morazán está la mayor cantidad de este cultivo. Algunas montañas lucen cubiertas de enequén, mata que puede pasar más de 30 años produciendo estas pencas, que en la actualidad significan el ingreso económico seguro de muchas familias campesinas. Imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bien, y tenemos información que se genera fuera de San Salvador. Nuestro compañero Julio Guevara se fue para San Miguel para mostrarnos cómo se acompaña en esa zona el platillo típico de los salvadoreños, Ricardo. Veamos. Estoy en San Miguel, voy para cobertura. Son las 7 de la mañana y tengo
hambre, me encantan las pupusas y precisamente a mi espalda tengo una pupusería. Pero me han contado que aquí, en San Miguel, se comen de una manera peculiar, nada que ver allá en Occidente. Quiero salir de la duda. Venga, veamos. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, aquí nomás, mire. ¿De qué tiene? Ay, gracias. Ya nos había visto, ¿verdad? Ya había visto que estaban por ahí, mire. Bueno. Le tengo de chicharrón con queso, le tengo de loroco con queso. Aquí está el loroco con queso. Le tengo de ajo con queso, le tengo de jalapeño con queso, frijolitos con queso, ya los frijoles. Bueno, un poquito de varias solo de queso. Me regala una de jalapeño, 2 de ajo y una de queso con loroco. Bueno, pase adelante. ¿Usted ahí? Tres revueltas. Acá le van a atender entonces. Gracias y 3 revueltas. Ya lo van a atender ahí, pase adelante. Hay un olor a loroco, un olor a chicharrón que ni idea tienen. Esto huele sabroso. Me senté a esperar. Escuchaba un concierto de palmeadas. Era Teresa Galdames haciendo mis pupusitas. Pero este rótulo me advirtió que debía prepararme porque estaba a punto de comprobar que en San Miguel las pupusas se acompañan nada más ni nada menos que con curtido de mayonesa. Justo lo que les he mencionado. Aquí el repollo es con mayonesa. Ahí tienen la mayonesa. Gracias. En realidad está rico. Si me preguntan a qué sabe, a pasta para sándwich. Les doy la idea. Así se disfrutan las pupusas en el caluroso San Miguel. Mire esta mezcla. No puede faltar tampoco la salsa negrita. Aquí, este aderezo literalmente es para bañar el típico. Voy a aprovechar este espacio, con permiso, buen provecho, los quiero invadir un momento, pero es que tengo una curiosidad. En San Miguel se comen las pupusas con repollo y mayonesa. A ver, usted es originaria de San Miguel, ¿es algo normal para ustedes? Así es, sí, es normal, aquí se come con curtido de mayonesa. Ahora bien, si le pongo un platito de repollo con mayonesa y uno con vinagre, ¿cuál prefiere? Pues los dos son buenos, ¿verdad? Pero sí el de mayonesa. Un verdadero migueleño lo come con mayonesa. Así es, cabal, así lo comemos aquí. Olores y sabores los que comprobé aquí. Y una de las grandes preguntas es, ¿cómo se hace este curtido, madrecita? Bueno, lo picamos como para un curtido normal, ¿verdad? De repollo, le rallamos zanahoria. Al curtido de mayonesa no se le pone cebolla, porque hay muchos niños que no les gusta la cebolla y a la gente adulta, y en este no se combina mucho la cebolla. Se le pone la zanahoria ralladita, se curte con sal o con agua caliente para matar toda bacteria y luego ya se desprime. Es todo, gracias por habernos acompañado. Feliz noche.